Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las paradojas más alucinantes de la historia. Vamos a ver cómo el imperio más rico del planeta se vio de repente contra las cuerdas por una crisis de pobreza brutal y cómo eso inició un debate que, ya os lo adelanto, sigue muy vivo hoy en día. A ver, paremos un segundo a pensar en esto. ¿Qué pasaría si la mayor bonanza económica de la historia de una nación, en lugar de solucionar problemas, los creara o peor, los hiciera más grandes? Pues esa es justo la pregunta que se tuvo que hacer la España del siglo de oro. Estamos en el siglo XVI. El oro y la plata de las Américas llegaban a expuertas a España, convirtiéndola en una superpotencia mundial. Pero ¿qué pasó? Que toda esa riqueza provocó un efecto dominó. Migraciones masivas a las ciudades, el campo se empezó a vaciar y las ciudades se llenaron hasta los topes de mendigos y gente necesitada. La prosperidad había creado una crisis en toda regla. Vale, vamos a profundizar en esto, porque la pregunta es, ¿cómo es posible que tantísima riqueza generara a la vez tantísima pobreza? Pues la respuesta está en una especie de tormenta perfecta de factores sociales y económicos. Es que claro, el sueño español de la época atrajo a muchísima gente, de todas partes. Los campesinos dejaban sus tierras, los nobles se iban a vivir a las grandes ciudades y hasta llegaban extranjeros buscando un trozo del pastel. Si a eso le sumas que muchos se iban a las Indias, pues el campo se quedó vacío y las ciudades saturadas. Y de repente las autoridades se encontraron con un problemón. ¿Cómo distinguimos a los pobres que de verdad necesitan ayuda de los que, se aprovechan de la situación? Se había convertido en un problema de orden público. Pero ojo, esta crisis social no era solo un problema logístico, de a ver dónde metemos a tanta gente, no. Esto obligó a un cambio de mentalidad, pero un cambio radical. La forma en que la sociedad había entendido la pobreza y la caridad durante siglos estaba a punto de saltar por los aires. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque lo que vemos en esta diapositiva es un choque de trenes, el choque de dos mundos. Por un lado, la visión medieval, que veía al pobre casi como una herramienta para que el rico se ganara el cielo dando limosna. Era algo espiritual. Pero por otro lado, llega el humanismo del Renacimiento con una idea totalmente nueva. Lo que importa es el ser humano y su bienestar en esta vida. La pobreza ya no es una virtud, ¿qué va? Es un problema que amenaza la paz social y que necesita una solución organizada y pública. Y claro, con este caldo de cultivo, con este choque de ideas, el escenario estaba ya preparado para una de las polémicas intelectuales más importantes de la historia moderna. Y fue protagonizada por dos pensadores con visiones, totalmente opuestas. El primero en saltar a la arena fue el humanista Juan Luis Vives, y su propuesta para la época era una auténtica bomba. Venía a decir que la ayuda a los pobres no podía depender de la buena voluntad de cada uno, que eso era un caos y no solucionaba nada. Proponía que las autoridades, el poder público, tomaran las riendas, hicieran un censo de pobres y organizaran la ayuda de forma seria y sistemática. Pero claro, a una idea tan rompedora le tenía que salir un contrapunto. Y vaya si le salió. 20 años después, el influyente teólogo Domingo de Soto le da la réplica, defendiendo la tradición a capa y espada. Para él, lo que proponía Vives era una intromisión del Estado en un asunto que era puramente religioso y personal. Decía que prohibir la mendicidad era cruel y que la caridad tenía que salir del corazón, no de una ley. Y esta tabla, la verdad es que lo resume a la perfección. La brecha entre los dos era abismal. Para Vives, el reformador, la mendicidad se tenía que acabar y la gente a trabajar. Para Soto, el tradicionalista, era una libertad que no se podía tocar. Vives veía a los pobres como un problema social que había que gestionar y Soto, en cambio, los veía como una oportunidad para que los ricos ejercitaran su fe. La pregunta clave era esta: ¿la pobreza es un asunto público o un asunto privado? Pero bueno, la cosa no se quedó solo en un debate de intelectuales, en libros y despachos. No, hubo una nueva generación de pensadores, gente mucho más pragmática, que intentó buscar soluciones reales que se pudieran aplicar sobre el terreno. Aquí entran en juego figuras como Miguel de Gigenta o Cristóbal Pérez de Herrera. Ellos buscaron, un camino intermedio. Se dieron cuenta de que ni la caridad a lo loco ni la prohibición total funcionaban, así que se pusieron manos a la obra para diseñar sistemas concretos. El plan de Gigenta es que hay que reconocer que era una genialidad. Porque en lugar de usar la fuerza de obligar a los pobres, ¿qué hace? Utiliza la presión indirecta. Su idea era centralizar toda la ayuda en estas casas de misericordia donde se daba comida, techo y formación para un oficio. Y a la vez se lanzaba una campaña para que la gente dejara de dar limosna por la calle. ¿El resultado? Los mendigos profesionales, al quedarse sin ingresos, se vieron obligados a ir a las casas, donde, eso sí, tenían que trabajar. Era una forma de control social súper sutil, sin coerción directa.
Luego estaba Pérez de Herrera, que ofreció otra solución, una alternativa. Sus albergues de pobres no buscaban acabar con la mendicidad, sino más bien ponerle un poco de orden. La idea era que los pobres de verdad tuvieran una licencia para poder pedir durante el día y un sitio seguro donde dormir por la noche. Era un intento de ordenar el caos, no de eliminarlo por completo. Y ahora vamos a ver lo más importante de todo esto, cómo este torbellino de ideas, este debate tan intenso, no se quedó en papel mojado, sino que acabó transformándose en leyes de verdad, sentando las bases de lo que hoy llamamos política social. Si miramos la cronología, la progresión es clarísima. Se ve perfectamente cómo las ideas de los reformistas van calando y se convierten en ley. A lo largo del siglo vemos cómo el Estado va asumiendo su nuevo papel. Primero se limita dónde se puede mendigar, luego se necesitan licencias, hasta que los reyes, Carlos I y Felipe II, sacan planes nacionales. El Estado, paso a paso, estaba asumiendo una responsabilidad que antes no tenía. Y ojo que esto es clave desde un punto de vista histórico, porque estamos hablando de que mucho antes de las famosísimas Poor Laws de Inglaterra, que son de finales de siglo, aquí en España ya se estaba legislando sobre la responsabilidad del Estado, sobre la necesidad de organizar la ayuda. Se puede decir sin duda que aquí en este debate del siglo XVI se plantaron las primeras semillas de lo que un día sería el estado del bienestar. Y con esto llegamos al final. Bienestar público frente a caridad privada. La intervención del Estado frente a la conciencia individual. Es que las preguntas que se hicieron Vives y Soto hace casi 500 años son en el fondo las mismas que nos seguimos haciendo hoy cuando hablamos del papel del Estado, de los impuestos o de la ayuda social. Aquel debate español en realidad nunca terminó, simplemente ha ido cambiando de escenario y de protagonistas.